malas. ¿Qué es una floración? Bueno, la floración es el crecimiento poblacional de una especie o de pocas especies de microalgas, que son conocidas como fitoplancton, que aumentan su densidad en la columna de agua. En algunos casos llegan a ser tan densas que pueden colorear el agua y pueden ser visibles a simple vista, que eso es lo que estamos acostumbrados hoy en día con el tema de las cementerias. Algunas de ellas pueden ser consideradas nocivas porque causan daño, ya sea en el ecosistema o en el humano, por producción de toxinas o por otras causas como disminución de oxígeno o daño físico porque tienen algunas estructuras, y son llamadas en general floraciones algales nocivas. Entonces, es un crecimiento del fitoplancton. ¿Qué es el fitoplancton? Son organismos microscópicos que miden de 0,2 a 500 micros más o menos. A ver que pruebo, no sé, a subir el volumen. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se escucha mejor, pero yo recomiendo que todos los que puedan dejen de compartir la cámara de video en este momento mientras Ana está disertando, de manera de que todos los recursos de las computadoras estén destinados al audio y no al video. El video saca mucho el peso de él. Recomiendo que hagan eso y después en su momento cada cual puede volver a, cuando esté hablando puede volver a poner su video. Aparecen, quedan registrados, quedan sus nombres, así que igual aunque levanten la mano, podemos ver quién está levantando la mano. ¿Y si sacan el video igual se ve la pantalla? Sí, sí, no les vemos la cara a los compañeros, pero la pantalla se ve perfecta. Bueno, como les decía, el fitoplancton son organismos microscópicos que miden de 0,2 a 500 micros aproximadamente, algunos un poco más, que viven en suspensión en todos los cuerpos de agua. Lagos, ríos, arroyos, océanos, incluso hasta en una gota de agua de la canilla. Y bueno, es el componente autótrofo que realiza fotosíntesis de lo que es el plancton, que viene del griego, la palabra griega errante, que son todos los organismos que están a merced de la corriente, digamos que son transportados por las masas de agua. Bueno, el fitoplancton es el que realiza la gran mayoría de la producción primaria global y por ende la producción de oxígeno. O sea, son el verdadero pulmón de lo que es esta tierra, digamos. Si bien uno considera que en general son los bosques, el mayor pulmón es el océano. Y bueno, son organismos, por eso son organismos claves en ciclos biogeoquímicos, porque capturan CO2 de la atmósfera y liberan oxígeno. Y bueno, al hacer retenido el CO2 en los océanos, también afectan lo que es el clima global. Son la base de la cadena trófica de todos los ecosistemas acuáticos, o sea, son como el pasto de los sistemas acuáticos, por lo cual a partir de ellos surge todo el resto de la cadena. Eso hace que sean un componente muy importante, ¿no? Es la base de todo. Es un grupo polifilético, o sea, muy diverso, y incluye 2 dominios biológicos, que son bacteria e eucariotas. Lo que tienen en común es que todos poseen clorofila A, todos tienen clorofila A. Eso permite que en general se utilice a la clorofila A como un proxy para medir su biomasa, o sea, para determinar dónde hay mucho o poco fitoplancton. Y actualmente se utilizan mucho lo que son las imágenes satelitales para tener una distribución de lo que son las zonas productivas en los océanos. Acá les muestro un mapa, por ejemplo, de lo que es la zona nuestra, es una zona altamente productiva a nivel oceánico, donde se sostienen toda la plataforma uruguaya y argentina sostiene grandes territorios. Bueno, el fitoplancton al ser tan chiquito, tiene unas altas tasas de renovación generacional y responde rápido a los cambios ambientales. Entonces los hace buenos indicadores a nivel ambiental y son bastante utilizados como indicadores de cambios ambientales. Al ser fotosintéticos, son como una plantita, digamos, necesitan luz, nutrientes y agua. El agua es donde viven, o sea que la tienen. Nutrientes tienen
ciertas concentraciones en el agua, y lo que más los limita generalmente es la luz. Por eso tienen estrategias para mantenerse en lo que se llama zona eufótica, que es a donde, o sea, la radiación solar se va extinguiendo a lo largo de la profundidad, en la columna de agua, y donde llega el 1% de la intensidad incidente, es lo que se considera zona eufótica, en la zona que es donde la fotosíntesis es superior a la respiración. Entonces hay un balance neto positivo, digamos, se produce más de lo que se respira. En la zona oscura se respira más de lo que se produce, entonces empiezan a morir. Para eso generan, en el caso de las diatomeas, por ejemplo, pueden generar filamentos, o sea, hacen cadenas, o generan procesos, todo eso para aumentar la superficie y evitar el hundimiento. En el caso de los dinoflagelados tienen 2 flagelos que les permiten cierta movilidad, y en el caso de las cianobacterias tienen vacuolas de gas que les permite regular su posición en la columna de agua. Tienen un amplio rango de tamaños que van variando desde poquitas micras hasta unas cuantas, digamos, que si uno compara, como en órdenes de magnitud, es como comparar un pez con la ciudad de Manhattan. Todos esos órdenes de magnitud varían en la comunidad de fitoplancton. Principales grupos, tenemos los procariotas, como les decía, incluye 2 dominios biológicos, los procariotas, que son las cianobacterias, en las cuales tenemos picocianobacterias, que son muy chiquititas, como Prochlorococcus y Synechococcus, que son las más abundantes en el océano, o sea, el organismo que más abunda en el océano son picocianobacterias. Después tenemos unas un poco más grandes, todas estas son marinas, Limbia, Trichodesmium, todas son marinas. Y después eucariotas, que son la mayoría del resto de los grupos de fitoplancton, ¿no? Los principales son los cocolitofóridos, los dinoflagelados y las diatomeas, pero también esfagidofitas, criptofitas, clorofitas. Bueno, las cianobacterias, que ahora están tan en boga y que se han vuelto las malas de la película. Son bacterias fotosintéticas, se originaron hace unos 3.500 millones de años aproximadamente, y fueron las primeras en realizar fotosíntesis oxigénica, o sea, producir oxígeno a partir de fotosíntesis. Por lo cual cambiaron la atmósfera, y son las que nos producen el oxígeno que hoy tenemos en la atmósfera y las que permitieron la vida como la conocemos hoy en día. O sea, cumplieron un rol fundamental en lo que es el desarrollo de la Tierra. Y bueno, son las más abundantes en número, como les decía, las picocianobacterias en el océano son el organismo más abundante. Tienen una larga historia evolutiva las cianobacterias, como hace 3.500 millones de años que están en la Tierra, eso les ha permitido desarrollar un montón de estrategias para ir adaptándose a cambios. Eso es lo que las hace que hoy en día sean tan exitosas también ante estos cambios, ¿no? El cambio climático, bueno, hace que ellas sean favorecidas porque tienen un montón de estrategias para afrontar esos cambios. Han pasado por muchos otros cambios a lo largo de su evolución. Entonces tienen capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en una célula particular, en la mayoría de los casos en una célula particular que se llama heterocisto, porque la fijación de nitrógeno se inhibe con el oxígeno. La nitrogenasa, en realidad, que es la enzima que se utiliza, se inhibe con el oxígeno. Entonces no se puede realizar al mismo momento que se realiza fotosíntesis. En la mayoría de las cianobacterias lo que generaron es una célula aparte, especializada, que hace solamente la fijación de nitrógeno. En otras, lo que hacen es intercambiar, lo hacen de noche, fijan nitrógeno de noche y hacen fotosíntesis de día. Presencia de una gran vaina mucilaginosa alrededor, que eso también las aísla de la deshidratación y de otros factores que puedan ser estresantes. Tienen vacuolas de gas que les permite regular la posición en la columna de agua, entonces estar más tiempo en la zona luminosa. Tienen estructuras de resistencia, se denominan acinetes, que cuando las condiciones se vuelven desfavorables, las células estas, los acinetes, quedan en el sedimento, entonces son como una especie de semilla para cuando las condiciones vuelvan a ser favorables. Todas esas estrategias hacen que sean muy exitosas en condiciones muy adversas para otros. Entonces, eso es, bueno, acá hay diferentes tipos de cianobacterias, ventosas, cocales, etc. Estas microcistis, a la izquierda encima de microcistis. Después las que les muestro lo que es el acinete y el heterocisto son Dolichospermum. Dolichospermum, por ejemplo, es la que está apareciendo más frecuentemente en la laguna de Castillo. Y después, bueno, ven el Trichodesmium en otras formas. Esta que está abajo a la izquierda, abajo, Limbia, que genera unas matas gigantescas. Limbia mayúscula es
como bentónica, pero hace como una especie de mata, se hace visible al ojo humano, ¿no? Estas son imágenes de diferentes floraciones. Las de arriba son floraciones de Trichodesmium, porque también la roja es Trichodesmium erythraeum, que su propio nombre lo dice, es como eritrocito, digamos, y tiene bien de rojo. El mapa de distribución de lo que es Phlorococcus y Silicococcus, que son las picocianobacterias. Y las imágenes de abajo son todas de la floración del 2019, que es una cianobacteria de agua dulce, digamos, que terminó en el mar, ¿no? Las imágenes de arriba son todas cianobacterias marinas, pero las de abajo son de microcistis, que es de agua dulce, que terminó en el mar. La imagen del centro es una imagen aérea sacada desde un avión, cuando estaba en el momento de la floración, se ve toda la línea del río de la Plata. Y las imágenes de acá abajo son de la balconada, acá en La Paloma, que llegó, un día llegó hasta la balconada y teníamos el agua verde de cianobacterias en la balconada. Bueno, los eucariotas. Los eucariotas tienen un menor, digamos, desarrollo en la Tierra, hace 1.500 millones de años, y los tres principales grupos son los 250 millones de años, que son las diatomeas, los dinoflagelados y los coccolithos. Esos son los principales grupos en abundancia, digamos. La teoría endosimbiótica lo que plantea es que, bueno, a partir de una cianobacteria se generó, que fue engullida, digamos, se generó lo que es el cloroplasma. Entonces, en una primera proceso endosimbiótico se generaron las algas rojas, las algas verdes y una glaucófita. Las algas verdes dieron el linaje a lo que son las plantas grandes, las plantas superiores, digamos, el linaje de las florocitas, y las algas rojas, en una segunda proceso de endosimbiosis, dieron lugar al resto de los grupos que conocemos de fitoplantas, a las brinófitas, a los colitoforios, a los dinoflagelados. Este linaje da un dinoflagelado que tiene plastos verdes, Clodinium, que es uno que hace floraciones verdes, es el único. Y después el resto son, provienen del linaje de las algas rojas, por eso la mayoría de las floraciones en el mar son rojas, porque tienen pigmentos accesorios mayoritariamente provenientes de algas rojas. Como les decía, los grupos más importantes son tres, y principalmente dos de ellos, que son los dinoflagelados y las diatomeas. Estos son los que dominan en general. Las diatomeas son las que dominan las aguas turbulentas, porque como no tienen flagelos, o sea, no tienen cierta movilidad, necesitan de la propia turbulencia del agua para mantenerse en esa zona eufórica. Hay, como ven, una variedad de formas y tamaños. Tienen una cubierta de sílice, que es una diatomea vista en MEB, en el microscopio electrónico de barrido, que también es una diatomea. Tiene una cubierta de sílice que parece como una cajita de Petri, la clásica caja de Petri, digamos. Y bueno, ellas son bastante pesadas por tener sílice, entonces necesitan de que la propia turbulencia las vaya manteniendo en esa zona inútil. Y los dinoflagelados tienen dos flagelos que les permiten cierta movilidad, y bueno, pero también tienen una variedad de formas y tamaños. Son más comunes en las aguas calmas, cuando el agua está estratificada. Bueno, las diatomeas son los principales productores primarios en el océano, son los responsables del 20% de la fijación de CO2, y eso las hace claves en lo que se llama bomba biológica de carbono, ¿no? La captura de CO2 desde la atmósfera, que queda retenido en el lecho oceánico. O sea, las diatomeas por fotosíntesis fijan CO2 y sedimentan, entonces no queda disponible, queda secuestrado en el océano y no queda disponible en la atmósfera. Las diatomeas en general responden rápidamente a pulsos de nutrientes, de nuevos nutrientes, entonces son las que generalmente hacen floración cuando llega nutrientes al cuerpo del agua. Son las responsables de las floraciones primaverales en las zonas templadas, o sea, son las que inician el ciclo, por ejemplo, en la Antártida, ¿no? A partir del cual después va a llegar el krill, las ballenas, etc. O sea, las que arrancan con la producción apenas llega la primavera, que llegan los nutrientes, la inyección de nutrientes, ahí arrancan la floración de diatomeas, y a partir de ellas todo el resto de la cadena.
Y bueno, en general los ambientes productivos de grandes pesquerías y todo son sostenidos por diatomeas. Las zonas costeras en general tienen principalmente la diatomea. Los dinoflagelados son el principal grupo, o sea, la mayoría de las especies causantes de exploraciones nocivas son dinoflagelados. El 90% de los dinoflagelados son especies marinas, presentan una gran diversidad morfológica, como les mostraba, y diversidad funcional también. O sea, los dinoflagelados raras son especies estrictamente autótrofas, la mayoría son mixótrofas, o sea, además de hacer fotosíntesis, consumen algo orgánico. Y hay algunos géneros que son heterótrofos estrictos, o sea, que tienen que comer, no fotosintetizan, como el caso de Nautiluca, la más famosa, digamos, es Nautiluca, heterótrofa, y lo que la convierte en un microzooplancton, más que fitoplancton en sí, pero siempre fue tratada, o sea, siempre fue estudiada dentro de lo que era el fitoplancton porque es un dinoflagelados. Pueden formar simbiosis con otros protistas, con invertebrados marinos, que son regulares, paraminíferos, etc. Por ejemplo, el género Symbiodinium es el clásico de los corales, ¿no? La zoosantela de los corales, que es lo que hace la funcionalidad, digamos, de los corales, es un dinoflagelo. Muchas especies tienen un ciclo de vida muy complejo, que incluye estadios de resistencia, que forman quistes, digamos. En general, tanto las diatomeas como todos los plantontes, digamos, se dividen de forma sexual, por reproducción binaria. Pero cuando las condiciones son desfavorables, ahí utilizan la reproducción sexual. En el caso de las diatomeas, como ellas se dividen, son una cajita de Petri, digamos, y cada una de las valvas va a dar a su valva hija. La valva interior es más chica que la valva de arriba, ¿no? La valva superior es más grande que la inferior. Entonces, la valva inferior, cuando da su célula hija, que es la inferior de ella, va quedando cada vez más chica hasta un límite, un tamaño crítico, digamos, y entonces ahí hace reproducción sexual para volver a su tamaño. Perdón. Y los dinoflagelados, cuando las condiciones son desfavorables, también usan reproducción sexual para generar quistes. Entonces, dejar una célula de resistencia, al igual que las cianobacterias, digamos, los acinetes, en este caso quedan quistes que, bueno, pueden perdurar en los sedimentos durante años. Y eso tiene muchas implicancias en el momento de la floración, ¿no? No es lo mismo que haya una célula a que de golpe florezcan, digamos, estallen todas, quistes, todos al mismo tiempo. Entonces se vuelven mucho más masivas y en general las floraciones, tanto de cianobacterias como de dinoflagelados que uno ve que colorean el agua, que son muchos, de mucha densidad, es porque tienen quistes. Entonces, las floraciones, como les decía, es un aumento de la población de cierta población de cierta especie, perdón, y es ante determinadas condiciones que se vuelven favorables para esa especie, puede ser luz, temperatura, nutrientes, algo que en ese momento las favorece, hace que tengan un crecimiento y les permite ser en mayor número, digamos, sobreponerse a otras especies. Entonces, acá a la izquierda ven lo que es una muestra de agua clásica, diversa, donde hay un montón de especies, digamos, y en esta es una vista de una floración donde se vuelve monoespecífico. Lo único que uno ve es una sola especie. Hay 300 especies más o menos que pueden aparecer en tan altas abundancias de colorear el agua. Acá les pongo ejemplos de floraciones de Uruguay. Esta es de Acalligo sanguíneo, que es un dinoflagelado. Esta es de Nautiluca, de Alexandre Maffine, que es otro inteligente. Esta es Acalligo sanguínea. Después una diatomea de la zona de rompiente. Y alrededor de 85 especies más o menos son capaces de producir toxinas, ¿no? Que son transmitidas al humano a través de moluscos o peces, en general a través de moluscos. La primera referencia a las mareas rojas aparece en la Biblia, es algo que data ya de bastante tiempo atrás. Uno de los primeros registros de casos fatales ocurrió en Vancouver, en British Columbia, con el capitán Vancouver,
Fue en 1793, cuando arribaron a British Columbia y consumieron moluscos cuando el agua estaba fluorescente, que los nativos sabían que no se podía consumir moluscos, ellos consumieron y se registraron carrópata. Hoy ese lugar se llama Poison Cove, a partir de ese evento, ¿no? Bueno, estas son las especies y géneros a nivel mundial, digamos, productores de toxinas. Carinias brevis no tenemos en Uruguay, sí aparece alguna cariña, pero no brevis, que produce brevetoxina. Una toxina neurotóxica es bastante complicada, sobre todo en el Golfo. En Estados Unidos, digamos, de la zona del Golfo, tienen problemas de no pueden bajar a la playa, ¿no? Porque la brevetoxina además se inhala, entonces no se puede siquiera bajar a la playa. Alexandrum es productor de saxitoxina, que es uno de los venenos más potentes en la naturaleza. Acá tenemos una especie de catenela que produce toxina, pero hace años que no aparece. Dinophysis es el género más común en Uruguay. Tenemos varias especies de Dinophysis, produce veneno diarreico, de diarrea. Pseudonychias es una diatomea, es el único género de diatomeas que produce toxinas. Y bueno, en Uruguay tenemos varias especies también, pero nunca se ha detectado problemas con el pseudonychia. Protoceratum reticulatum es también otro dinoflagelados, es un productor de yesotoxinas, que es una toxina lipofílica, al igual que la diarreica, pero es otra toxina. Y Gamiodiscus tóxico, que es bentónico, es un dinoflagelado bentónico que se asocia a las plantas, vive sobre macroalgas y produce ciguatera, o sea, se transmite a través de peces. Eso es un problema tropical, digamos, donde los peces consumen algas que tienen virus. Y las rafidofitas son piscicidas. Los impactos de la HAB, o sea, los Harmful Algal Blooms, relaciones algales nocivas, incluyen mortalidades masivas de peces, muertes de aves marinas, de mamíferos marinos y de otros tantos animales. O sea, tienen unas consecuencias a nivel ecosistémico bastante importantes, sobre todo en otras partes del mundo, ¿no? En Uruguay no hemos tenido ningún caso de efectos ecosistémicos por floraciones marinas. O sí las tenemos en agua dulce, por floraciones de cianobacterias de agua dulce. Pero marinas no hemos tenido ningún efecto, así, ninguna consecuencia ecosistémica, por ahora que se haya registrado. En Estados Unidos es muy común, en Florida sobre todo, que tienen muchos problemas, bueno, aparte de lo que les decía, tienen problemas con careña y además tienen problemas con pseudonychias muy grandes en California, entonces tienen mortandades de manatíes, de delfines, de peces. Esto es, en California, todos estos casos son con pseudonychias, que, por ejemplo, está el caso, todos deben haber escuchado o visto, la película Birds de Hitchcock, que está basada en un hecho real, digamos, en la película, que en 1961 hubo como una locura de las aves que salían volando como enloquecidas, ¿no? Y bueno, ahora se vio que en realidad esta ave acuática, Puffinus, pasa muchas veces en California, actualmente, que se las ve alteradas en realidad, efectos similares, digamos así, de alteración en las aves, a través de cuando hay floraciones de pseudonychia. Entonces, fue al museo donde habían muestras de ese año, en el que se basó la película de Hitchcock, y efectivamente había pseudonychias. O sea, lo que pasó esa vez que vieron a las aves enloquecidas porque estaban envenenadas por pseudonychias. Y bueno, y ahora le sigue pasando a Puffinus que tenga esos eventos, o sea, empezar como a resucitar anchoitas, come peces que están que tienen pseudonychias. En los lobos, esto es muy interesante, o sea, para mí fue muy curioso en realidad que llegaran que tuviera, bueno, esa es la importancia de los museos, ¿no? Que llegaran a tener la muestra y que supieran que sí, que en ese momento, ya en el 61, habían tenido problemas con pseudonychias. Bueno, estos son efectos en los lobos, principalmente les da epilepsia, y les han hecho electroencefalogramas y bueno, tienen efectos diferentes, ¿no? Realmente les produce un efecto neurológico. Y bueno, los lobos marinos son los que más problemas
problemas están teniendo ahora en California, porque mueren muchísimos y bueno, aparte les vienen unos ataques muy fuertes de epilepsia. Pseudonychia acá nunca dio problema y hemos tenido floraciones, pero nunca se ha detectado, se detectó una sola vez ácido moico, pero no a un nivel en el que fuera problemático, por debajo del límite establecido, digamos, como seguridad, pero nunca, nunca, nunca tuvimos problemas ni con pingüinos ni con lobos. O sea, se ha hecho el esfuerzo de ver si hay algún defecto en y nunca pasó nada. A veces pasa que pasa lo mismo que con los hongos, hay cepas o especies que son tóxicas en un lugar que no son tóxicas en otro. Y bueno, al parecer con Pseudonychia estaría pasando eso. Las del norte son muy, muy tóxicas y acá en el sur no lo son. Bueno, otras causas que son las más problemáticas, digamos, a nivel mundial son los efectos que tienen en el humano, ¿no? Que son transmitidas a través de moluscos bivalvos principalmente, que son filtradores. La gran mayoría de las toxinas son a través de moluscos, excepto lo que le decía la ciguatera, que es el metagelado bentónico que se da en el trópico, que es por peces que comen las algas que tienen el metagelado. Los efectos son diferentes de acuerdo a la toxina, hay algunas que son paralizantes, otras que son diarreicas, otra la de Pseudonychia es un amnésico, produce amnesia. En realidad se llama, el veneno se llama de acuerdo a lo que le produce al humano, ¿no? Si produce diarreica se llama veneno amnésico de molusco, pero a los moluscos no les hace absolutamente nada, nos hace a nosotros. Eso genera grandes pérdidas económicas a nivel mundial, ¿no? Esa es una imagen de canal de almeja, en el cual tienen que dejar de sacar en el momento que hay especies tóxicas. Y bueno, a nivel mundial les produce unas grandes pérdidas económicas. Y además, la exposición crónica a toxinas es algo que no está del todo determinado cuáles son los efectos, pero todas estas sustancias, tanto las de cianobacterias como las marinas, son químicos que son cancerígenos. Entonces, una exposición crónica a bajas dosis es probable que traiga cáncer. En el caso de la microcystina, que es la microcistis se ha comprobado ya que sí, que trae cáncer de hígado, ¿no? Pero bueno, en el caso de las marinas, es probable que muchas de ellas tengan efectos crónicos, y sobre todo pescadores que siguen consumiendo pesar tóxicos, y las sucesivas exposiciones puedan traer consecuencias. No sé ni cuánto tiempo voy, Alicia. Sí, estaríamos en tiempo de hacer una interrupción, si tú querés. Bueno, si quieren, no sé, para si tienen preguntas. Sí, acá hay algunas preguntas. Supongo que Vilma está organizando. Yo me atrevo, mientras Vilma te pregunta, a decirte que quizás en algún momento, antes de poder de volver a mirar todos nosotros el video que se está grabando, estaría bueno contar con el nombre de algunos grupos y especies que has nombrado, que a veces en el lenguaje, y por lo que he escuchado, muchos a veces no escuchan bien, porque no tienen los auriculares o esas cosas, así que quizás sería bueno contar con esos nombres de todos los grupos escritos después. Eso lo podemos hacer después entre nosotras, si querés, para poderlo, Dale. para poderlo agregar, porque he visto por ahí que muchos en algún momento no escuchaban bien, y entonces los nombres de las especies de repente se pueden haber perdido, no sé, es una sugerencia. No sé si... Dale. Creo que están, si no están de alguna en el Ahí PDF, está, digamos, no sí, está, ahí se los vemos. paso, no hay problema. Está perfecto. No sé si por ahí Vilma quiere... Sí, tenemos una pregunta ahí de Erika. En las costas de Colonia se observó una de las floraciones de tonalidad verde casi fluorescente y se dijo que tenía bastante toxicidad. Por eso las playas tenían bandera sanitaria. Sí. No sé si tú le podés explicar un poquito, a ver si esas, como tú decís que la mayoría no son, de las nuestras, no son con toxinas, capaz que esas se refieren a las cianobacterias o a cuál en especial.
Sí, en Colonia, en general, lo que hay son floraciones de cianobacterias, de microcistis, que es el grupo, digamos, de microcistis, el complejo microcistis aeruginosa, que hay varias especies dentro de ellas, digamos, pero están todas dentro del mismo complejo porque se comportan de la misma manera. Generan microcistina y son muy tóxicas, y en casi todo el litoral, digamos, toda la parte del río Uruguay y llegando hasta Montevideo, es casi que todos los años hay floraciones de microcistis, pero es una especie de agua dulce, o sea, no es una especie marina, es una especie de agua dulce. Sí se llega a las costas estuarinas, como es el caso de Colonia o Montevideo, pero no hay en el mar. Llegó en un evento en particular, que fue en el 2019, fue arrastrada por lluvia, digamos. Entonces llegó con el agua dulce, llegó hasta acá, hasta La Paloma. Pero no es una especie clásica que uno pueda encontrar en la costa nuestra, digamos, marina. Sí están siendo más recurrentes ahora hasta Montevideo, casi que todos los años, y es lo que monitorea la Intendencia de Montevideo, esas floraciones, y son los que ponen la bandera sanitaria, digamos, sí, porque en realidad lo que tiene la microcistina, a diferencia de las toxinas marinas, es que también produce reacciones al contacto, digamos, ¿no? No solamente con la ingesta, o sea, la microcistina es una hepatotoxina, que es el principal problema es en el hígado, pero también genera problemas dérmicos y problemas de contacto, y bueno, el inhalarla puede traer problemas respiratorios, etcétera. Entonces el baño no se puede bañar siquiera, ¿no? O sea, no es solamente tragar agua, sino que no se pueden bañar. Y bueno, tampoco es recomendable que jueguen en la arena los niños, porque también queda como una huella, digamos, una yerbita en la orilla, y esa resaca contiene células de microcistis, que a su vez, cuando está estresada, o sea, la toxina en general está intracelular, pero con el estrés o con la muerte celular se lisa y se libera la toxina. Entonces, esas hierbas en general son mucho más tóxicas que lo que puede ser la floración misma en el agua, que la toxina está dentro de la célula. Pero ahí la toxina está liberada, en la arena está libre, entonces está mucho más fuerte. No sé si le respondí. Sí, Ana, ahí tenemos otra preguntita. Gina pregunta si hay alguna actividad de laboratorio que se pueda realizar para reconocer microcistina. Para Y en el, microcistina, No, creo que ella dice microcistina, sí, perdón, me equivoqué. para Pensé que ella microcistina, decía de reconocer especies, pero no, es está bien, no, de me equivoqué. microcistina. Y en realidad se hacen test de lisa para detectar microcistina, pero en general lo que pasa también cuando se deteriora es que si uno la deja mucho, o sea, congela, descongela, congela, descongela una muestra de agua, ¿no? O sea, la va rompiendo, se libera la toxina, entonces queda como un color medio azulado. Entonces ahí se sabe que tiene microcistina. ahí está. Y otra pregunta, si cuando la microcistina llega a la parte salina, vamos a decir, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir? La Viste que microcistina como claro, toxina puede sobrevivir mucho. La que no resiste es microcistis, digamos. O sea, la especie resiste cierta salinidad, es uno de los grupos de cianobacterias de agua dulce más resistentes, resiste como hasta 20 de salinidad. O sea, es capaz de crecer a 10 de salinidad, incluso podría seguir como dividiéndose, pero después la célula muere, digamos, pero la toxina en sí puede perdurar bastante tiempo más. No sé exactamente cuánto puede estar en el ambiente, pero es bastante, porque no se deteriora tan rápidamente la toxina, ¿no? De hecho, la mayoría de las toxinas son termoestables. Pasa lo mismo con las marinas, ¿no? Las acetoxinas, el ácido cadaico, todos son termoestables, entonces no pasa nada con que uno cocine. Por eso es que no se puede comer directamente, no va más allá de que lo cocine, que lo hierva, que haga lo que le haga, la toxina sigue estando. Entonces,
por eso lo mejor es no consumirlo directamente. O sea, lo que no se puede hacer es consumirlo, porque no hay cómo eliminarlo. En el ambiente se van degradando, pero llevan bastante tiempo. Tenemos otra preguntita. Dice, ¿cuáles son las condiciones de ambiente para que existan estas especies en otras aguas y acá no? Como por ejemplo en Estados Unidos. En realidad, las especies o sea, tienen un rango, la mayoría de las especies tienen como un rango de temperatura de salinidad que como su nicho donde se van a mover, ¿no? No todas las especies que están en un lugar están en otro, en el norte no están acá, o sea, en este caso Carenia brevis nunca se registró en el sur. Hay condiciones de temperatura, sobre todo, supongo que de la parte térmica, ¿no? Está asociada a aguas más cálidas de lo que tenemos acá. Pero después hay un montón de condiciones más a microescala, ¿no? De condiciones hidrológicas, de cómo se mueve el agua, de cuánto quieta está, de qué nutrientes tiene. O sea, hay como, el tema de las floraciones nunca es uno o dos factores los que la favorecen, es una multiplicidad de ellos y muchos actuando sinérgicamente, o sea, varios actuando juntos hacen que la cosa sea más favorable todavía. Entonces, es difícil saber cuál es exactamente el hecho de que sea, o que sea tóxica, digamos, en California, porque las especies de pseudonicha que tienen allá son las mismas que tenemos acá, pero allá son muy tóxicas y acá no. Entonces, porque en realidad no está todavía del todo claro para qué es que generan la toxina las especies. O sea, hay un montón de hipótesis de que son para antipredadores, o sea, en realidad las toxinas son metabolitos en estos grupos, ¿no? O sea, los flotistas tienen toda su comunicación es a nivel de metabolitos o sea, tienen alelopatías, ¿no? Se comunican entre ellos a nivel químico, están liberando metabolitos todo el tiempo, para atraer a otra especie o para echar a otra especie. Entonces, no se sabe exactamente cuál es el rol que cumplen las toxinas. Pueden ser efectos alopáticos, o sea, puede estar echando a otras especies que compitan con ella, o puede estar echando predadores, o sea, y no todas las especies parecerían tener como la misma función en todas las especies, digamos. En algunas puede ser adaptación más al estrés, a condiciones un poco más estresantes, en otras no tanto, pero no está bien claro su función. Entonces, bueno, en algunos lugares hay factores que hacen que sí, que genere toxicidad, y en otros no. Pero pasa, en la naturaleza pasan en muchos grupos, o sea, los hongos es un clásico también, ¿no? Que haya hongos que acá no se puedan comer, que en otras partes del mundo se comen, o viceversa. Bueno, hay otra preguntita. Dice, ¿el mucílago es similar al que se encuentra en las terrestres? No. O sea, en realidad es como una cosa, no sé cuál es el de las terrestres, ¿no? ¿A qué se refiere con el mucílago de las terrestres? Pero no sé qué consistencia tiene, no sé a qué se está refiriendo en realidad en las terrestres. Porque o sea, una cosa es cuando tienen varios tejidos, digamos, y otra cosa es este caso que es unicelular y lo que tiene es una vaina de moco, ¿no? Quizás se está refiriendo a Nostoc, por ejemplo, a comparar con Bueno, Nostoc. lo que pasa que Nostoc es una cianobacteria, claro, es lo mismo. O sea, la Nostoc es cianobacteria. Entonces, en ese caso sí es el mismo, digamos. O sea, el grupo es una cianobacteria también, entonces la vaina es similar, es igual. Porque en ese caso no es una planta, sino que es una cianobacteria. Bueno, otra pregunta. Dice, en cursos de los ríos que frecuentemente tienen floraciones de microcistes y hay mortalidad de peces cuando no hay floraciones, dice si eso se pueden vincular esos hechos
¿Puede ser que permaneciera la microcistina en el agua? En general, o sea, mortandades de peces también son algo multifactorial. Muchas veces pasa por otras causas. La gran mayoría de las veces es eh, por, por otras cosas, digamos, porque puede ser por temperatura, cambios drásticos de temperatura, puede ser por cambios drásticos de salinidad, puede ser, la más común es falta de oxígeno. Entonces puede haber cambios en la cantidad de agua, digamos, de un cuerpo de agua que suba o baje demasiado el nivel, entonces se quedan sin oxígeno rápidamente. O sea, las grandes sequías que los confinan a espacios más reducidos, que son mucho más cantidad, menos cantidad de agua, tienen menos oxígeno y en general producen mortandad. Esa es la más común, la falta de oxígeno es la más común. Pero aparte, no sabemos la cantidad de contaminantes en realidad que están llegando a los cuerpos de agua. Hay un montón de químicos, digamos, que están llegando a los cuerpos de agua. De hecho, se han detectado hasta en un pez 21 agrotóxicos diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué de todo eso es lo que produce, en el río Uruguay sobre todo? ¿Qué es lo que produce la mortandad de peces? Requiere varios otros estudios, digamos. Sí puede ser cuando hay una floración, sí puede ser. Aparte, no solamente por la toxicidad, sino por la falta de oxígeno. Una floración en realidad es una tanta cantidad de biomasa que el consumo de toda esa materia orgánica en general lleva a una disminución de oxígeno. Entonces, en ambientes que son confinados, o sea, donde hay un embalse o algo que está limitado el espacio, la falta de oxígeno suele ser problemática. En una floración marina, digamos, es difícil que haya una consecuencia de disminución de oxígeno, o sea, que afecte a la fauna, porque es un ambiente abierto, sumamente abierto. Entonces hay intercambio de oxígeno con otras tantas partes del mar. Pero en lo que es un cuerpo de agua dulce, en un lago, en un embalse, ese confinamiento lleva a que sí, una floración produzca, cuando empieza a morir, a fenecer el bloom, tiene que consumir. ¿Alguna otra pregunta? Ana, ¿me escuchás? Sí. Capaz que hay otra pregunta, pero la dejamos para el final, porque se nos ha ido la hora pila, ya son las 11. ¿Te parece continuar Dale, tú, dale. Bárbara? Igual ahora la hago más cortita esta parte y ya así quedan las preguntas. Dale, Bueno, impecable. seguimos. En Uruguay hay varias especies que al producir floraciones colorean el agua, pero no son tóxicas. Estas son las que generan más alarma en general, porque se ven, pero ninguna de ellas es tóxica, o sea, no tiene ningún problema. Que, bueno, lo que le decía es una es la diatomea de la zona de rompientas, Tenebrioxis bujunusa. Otra es Noctiluca, es la más clásica. Bueno, Alexandria Mastine, que también es bioluminiscente, es maravilloso verlo de noche, de día colorea de rojo. Heterocapsa triquetra, que es una floración que tenemos comúnmente cuando comienza la primavera, a fines de agosto, principios de septiembre, que también colorea de rojo, pero no hacen nada. La más llamativa y la que generalmente genera alarma es Noctiluca. Entonces, acá les muestro una foto, que es, bueno, una mancha de Noctiluca en el puerto de la Paloma, para peores naranja como el color de las barcas, digamos, entonces rápidamente creen que tiraron algo en el puerto, que la barca se está despintando, que tiraron contaminantes. Y bueno, la primera imagen del puerto de la Paloma, en el medio les muestro una imagen de ayer, del arroyo Pando, de las cercanías del arroyo Pando, de Noctiluca. Bueno, las piedritas también es en el puerto de la Paloma, otro evento de Noctiluca. Y esta nota que salió el año pasado en Montevideo Portal, que era una mancha que apareció en el puerto de Punta del Este, perdón, también de Noctiluca, que queda ese naranja, enseguida tendrá la foto esa donde se ve la bioluminiscencia, es la Noctiluca, es de hace una semana más o menos. Acá en la cercanía de la Paloma, un barco en el medio, digamos, del agua, o sea, más alejado de la costa,
que encontró la mancha de Noctiluca y bueno, que de noche le dice. Y les muestro unas fotos que acá no hay en realidad, pero bueno, en algún momento con todo lo que es el cambio climático podría llegar a aparecer, que es la Noctiluca verde, que es Noctiluca scintillans, es la misma especie, pero tiene simbiontes. Tiene una Perinomona noctilucae, se llama, que es una hojita, que o sea, tiene un organismo fotosintético adentro de simbionte. Entonces genera verde, y como ven, las floraciones de esta noctiluca parecen de cianobacteria, pero es noctiluca. Queda verde, 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 como si fuera una cianobacteria, pero es una noctiluca. Eso, en realidad, la noctiluca verde está confinada más que nada en la parte de Asia, de Mar Rojo y de Mar Arábico, por allá. Este es otro ejemplo que les muestro que también queda verde, que tampoco tenemos acá, pero apareció en Chile, por ejemplo, que es el Lepidodium, que es un dinoflagelado que también tiene verde. Este es el que les mostraba que procede, es el único dinoflagelado que procede del linaje verde en la simbiosis, digamos, de las algas con plagio verde. Y bueno, genera esas coloraciones, esas fotos ambas son de diferentes cosas que no son cianobacterias, digamos, pero su coloración es como la de una generación de cianobacterias. Estos no tenemos acá, pero bueno, en algún momento pueden llegar a aparecer. Bueno, Astenonelopsis, la que le decía, es una diatomea de la zona de rompiente, que genera agua chocolatada, y es como tal cual un colet, y es un clásico de Barra del Chuy, porque estas diatomeas en realidad están adaptadas a vivir en la zona de rompiente de las playas arenosas expuestas disipativas. O sea, las playas disipativas son aquellas que van disipando la energía de ola durante un largo recorrido. O sea, tienen una zona de rompiente que son de 1 o 2 cuadras, como Barra del Chuy. Barra del Chuy es el ejemplo clásico de playa disipativa en Uruguay, donde viene por 2 cuadras viene una rompiente. Estas diatomeas que están adaptadas a ese tipo, de hecho viven en la zona de rompiente, están adaptadas a ese sistema en particular. Y bueno, nuestra especie en Uruguay es Astenonelopsis buyanusa, y generan, no tienen ningún efecto nocivo, digamos, sino más bien todo lo contrario, son una gran fuente de comida en esas playas. Históricamente las playas se creían ambientes subvencionados, o sea, como que todo venía de afuera, ¿no? Que era un lugar donde no se generaba nada de producción, sino que todo llegaba, la comida llegaba de afuera, hasta que se descubrieron este tipo de diatomeas, y bueno, cambiaron lo que era el paradigma, y se vio que en realidad generan un montón de materia orgánica. De hecho, exportan, porque esta diatomea genera una biomasa que es increíblemente alta, y los valores de clorofila yo acá he llegado a medir de 1600 microgramos por litro, que es un disparate, o sea, un disparate, nadie cree que puedan llegar a ese valor, pero lo hay. Entonces, las playas acá, sobre todo Barra del Chuy, es una de las que tienen esas floraciones recurrentemente, digamos, a lo largo del año, porque depende más que nada de un tema físico, porque que requieren que haya energía de ola, y que las playas tienen un ciclo que van de la arena al agua, la arena al agua, en la zona rompiendo, entonces necesitan que las olas la vuelvan a levantar y las dejen en el agua. Pero cuando está muy energética, en los temporales y eso, la playa vuelve a florecer a finales. Y después se da en algunas otras playas como Aguas Dulces, Balizas, a veces acá en La Guada, a fines de este año, a fines de primavera, a fines del año pasado, perdón, a fines de primavera se dio acá en La Guada, y también llamó la atención inmediatamente, porque aparte era cerca del puerto, entonces que habían tirado, estaban dragándose, era Astenonelopsis. Y perdón, a nivel mundial en realidad hay unas poquitas especies. Como verán, son 6 especies a nivel mundial, ¿no? Están en determinados puntos porque requieren esas condiciones, que sea una playa disipativa, expuesta, que tenga un arco de playa mayor a 4 kilómetros, o sea, hay unas ciertas características que son las que las favorecen, que no se dan en muchas partes del mundo. Entonces, son solo 6 especies. Bueno, ahora Astenonelopsis glacialis,
hasta ese trabajo, digamos, se consideraba una especie, es una especie críptica, entonces acá, sobre todo en la parte entre Brasil y nosotros, se han separado unas cuantas especies. A nosotros, la que tenemos nosotros es Uyunusa, en el sur de Río Grande tienen, en el sur de Brasil, ahí en Río Grande tienen glaciales y después tienen otras más. Hacia Río de Janeiro tienen un par más. O sea, acá en este sector, en Brasil, el sur de Brasil y nosotros, hay unas cuantas especies primeras. Porque es un arco similar de playa, muy así, con un arco muy largo, con arena de grano fino, una playa plana. Esas son las playas las favoritas. Pero bueno, fue históricamente, se consideraba que era yodo, y la gente iba a bañarse porque se estaba bañando en yodo, y bueno, salió una nota hace un par de años que sacamos una nota de que, bueno, de que no, de que desmitificando eso, de que no era yodo, de que es una diatomea, que es muy común en esas playas. Bueno, la foto que está ahí en la nota es una chocolatada clásica de Barra del Chico. Y esto es a modo de ejemplo, en realidad, que les muestro que hay una muestra oceánica. La foto es del Aldebarán, del buque de investigaciones de Dinara, en la plataforma nuestra, digamos, en aguas nuestras, pero externamente, y bueno, eso es el agua estaba azul, la muestra era agua azul, es una relación de una criptofita. Las criptofitas tienen varios pigmentos accesorios. Acá en el esquema se muestra que muchas tienen ficoritrina y otras ficocianina. En el caso de las cromonas tienen ficocianina, al igual que las cianobacterias, entonces tienen ese azulado. Y bueno, después tenemos estas que son las problemáticas, que son las productoras de toxinas, pero que no colorean el agua. O sea, no son visibles para nada, notadas para nada a simple vista. Bueno, tenemos del género Pseudonychia, tenemos 6 especies que son productoras del veneno amnésico de moluscos, o sea, generan amnesia en el humano, que como les decía, en California dan mucho problema. Acá no hemos tenido ningún problema y tampoco hemos tenido que dar para impedir el consumo de moluscos a causa de ese veneno. Dinophysis, tenemos varias especies, Acuminata, Ovum, Caudata, Tripos, a veces Forti, que son productoras de veneno diarreico. Estas son las más comunes, es la causa más común de veda, es por dinophysis. Y después tenemos productoras de veneno paralizante de moluscos, que es Cymodinium catenatum y Alexandrium catenella, en realidad. Ahí tengo que corregirlo porque era camarense, pero hace unos años se determinó que es catenella, que no es tamarense, que estaba mal registrado, digamos, que la cepa que hay, que se consideró en el Atlántico Sur durante años tamarense, es Alexandrium catenella. Lo que pasa es que no forma cadenas. Alexandrium catenella hace cadenas, por eso se llama catenella, pero es catenella sin cadenas. Entonces, pero bueno, eso se determinó ahora genéticamente hace unos años, y por eso quedó mal en nada. Pero no está apareciendo, en realidad es una especie de agua fría, y desde hace unos años ya que no se registra. Se daba, sus floraciones se daban a principios de primavera, fines de agosto, principios de septiembre, hasta octubre más o menos, podríamos llegar a tener, pero ahora hace años que no aparece. Y Cymodinium catenatum aparece en verano, es más de verano. Esas son las especies, las productoras de veneno paralizante son las más problemáticas, porque el veneno paralizante es el más problemático, porque puede llegar a ocasionar la muerte. O sea, va paralizando los músculos hasta que puede provocar un paro respiratorio, digamos, por parálisis del diafragma. Comienza con parestesias, en realidad, o sea, un adormecimiento de las puntas de los dedos, de las puntas de los bordes de los labios. Empiezan así los síntomas, pero bueno, puede llegar a paralizar hasta el diafragma. Y últimamente tenemos, o hemos tenido floración, digamos, de Peratoceratium reticulatum, que es otro dinoflagelado, que es un productor de yesotoxina. Es una toxina lipofílica, al igual que las diarreicas, y se detecta de la misma manera.
Bueno, por esas especies tóxicas es que Dinara tiene un programa de monitoreo semanal de mareas rojas. Mareas rojas es el término que se le llama, pero en realidad son mareas tóxicas, ¿no? O sea, ninguna tiene de rojo, de esas que les nombré que son tóxicas, ninguna tiene. Y bueno, dentro de ese programa en realidad se muestrean puntos fijos donde se sabe que se extraen moluscos en las costas oceánicas. O sea, todas estas especies que nombré, Dinophysis, Alexandrin, Gimnodin, son todas marinas y no hay en las costas de Montevideo, Canelones, por ejemplo, en las costas submarinas no, son de costa marina, por eso Dinara hace ese monitoreo en la costa marina, que es donde se consumen mejillones o berberechos o almejas. En esos puntos es donde se hace el muestreo. Esto se hace desde el año 80, el monitoreo se hace desde hace muchísimos años. Y bueno, es un muestreo semanal, a lo largo de todo el año se hace semanalmente. Acá, bueno, estoy yo ahí muestreando, lo que se saca es muestra de agua para ver fitoplancton, y se sacan muestras de almeja, de almeja marra de chuy, de mejillón, acá en La Paloma y en Punta del Este, de perna, que es la cholga, digamos, el mejillón grande en Punta del Diablo, y de berberecho en Arachay. Con las muestras de los moluscos se extrae la toxina, se hacen unos macerados con solventes para extraer la toxina y se inyecta a ratones, se hace un ensayo con ratones. Y las muestras de agua se miran al microscopio invertido. En realidad el fitoplancton se analiza en el microscopio invertido, que lo que tiene es el revólver de los objetivos está al lado de abajo. Entonces uno mira lo que decanta. Acá en el medio ven lo que son las cubas, se llaman de sedimentación, que uno puede poner a sedimentar 10 mililitros, 25 mililitros, 50 mililitros, 100 mililitros, y cuenta lo que sedimenta. Entonces, todo lo que sedimenta es lo que vemos, porque el revólver de objetivos está acá abajo. Y bueno, en otras partes del mundo se usan métodos químicos para detectar las toxinas, por cromatografía líquida o cromatografía masa es lo que, o sea, que te da todo un perfil de lo que son las sustancias químicas que hay. Entonces así se puede determinar qué tipo de toxina hay, porque más allá de que unas sean diarreicas dentro no sé, de la saxitoxina, hay varias formas de saxitoxina, o dentro de las diarreicas hay varias diferentes, con toxina, etc. Entonces, para saber cuál es la que predomina, lo mejor es hacer una cromatografía. Lo mismo pasa con la microcistis, ¿no? O sea, la microcistis LR es la más común, pero en realidad hay muchísimas formas de microcistina y bueno, para saber cuál es la que está predominando o cuáles son las que tiene, hay que hacerlo con cromatografía. En Uruguay se han registrado 3 tipos de toxinas. La diarreica, que es lo que le decía, es la más común, la paralizante, que también se ha detectado algunas veces, y el veneno amnésico de moluscos, que se detectó una sola vez por debajo, o sea, una concentración por debajo de lo necesario para establecer una veda. O sea, las vedas generalmente fueron establecidas o por diarreica o por paralizante, principalmente por diarreica. La veda en realidad bueno, por Dinara, se establece en base a los ratones, ¿no? Cuando los ratones mueren es porque hay toxicidad y ahí se establece veda. Cuando se establece la veda se emite un comunicado de prensa que se prohíbe tanto la extracción como el consumo como la comercialización. O sea, no se puede hacer nada con los bivalvos, no, con los moluscos vivos. Bueno, a nivel mundial, las relaciones algales están intensificándose por variabilidad climática, variabilidad oceanográfica asociada, digamos, hay cambios en la distribución de las especies, entonces están apareciendo nuevas especies tóxicas en lugares donde antes no había, o están teniendo floraciones extremas de algunas de las especies que antes florecían, pero que ahora tienen floraciones inusualmente grandes. Eso está pasando a nivel mundial y bueno, nosotros, para no ser menos, también estamos teniendo una intensificación en algunas de las especies que hacían floraciones, hay una intensificación de esas floraciones, o sea, son más duraderas en el tiempo
y de mayor densidad, pero no cambia la frecuencia. O sea, en general tenemos las floraciones en las mismas épocas del año en las que las teníamos, lo que ahora suelen ser más grandes muchas de ellas, o han tenido algún evento inusualmente grande, como tuvimos en el 2015, tuvimos o de especies que no estaban antes. En el 2015 tuvimos una floración muy grande de Dinophysis ovum, pero densidades nunca vistas para lo que es el género de Dinophysis. En general es tóxico con muy pocas células, a baja densidad ya da toxicidad, y en general nunca hay floraciones demasiado grandes, son no sé, 3 órdenes de magnitud, 4 órdenes de magnitud. Esto era una bestialidad que uno miraba al microscopio y en todos los campos había muchas Dinophysis. Y bueno, fue una vega que duró 8 meses, en realidad, porque fue extremadamente tóxica. Y bueno, fue en el 2015, un año atípicamente cálido, y bueno, tuvimos una floración totalmente inusual. Y bueno, y después inicié otro trabajo de identificación de floraciones de los esclavos marinos. A medida se muestra varios, o sea, como este programa de monitoreo tiene muchos años, también existe una base de datos de años, ¿no? Que es lo que permite establecer si están o no aumentando, porque en realidad siempre hubo a nivel mundial, bueno, Hallager ya en el 93 decía que había una intensificación, o sea, un aumento de las floraciones algales, pero siempre fue como controvertido, que si no era más gente que estaba mirando, si no era, que también es cierto ahora sobre todo, ¿no? En la actualidad mucha más gente mirando, más gente sensible ante los temas más ambientales o bueno, de calidad de agua, entonces hay mucho más atentos, digamos, están mucho más atentos a esos temas. Pero nosotros, como tenemos el mismo programa de monitoreo desde hace años, con la misma intensidad de muestreo, que se hace semanalmente desde hace años, podemos tener datos de si están o no aumentando realmente. No es, somos las mismas personas que trabajamos, o sea, son los mismos ojos que miramos, las mismas 2 personas que estamos muestreando, o sea, no se aumentó la presión de muestreo ni nada, es eso, los mismos datos, y vemos que sí, que hay algunas especies que están intensificándose. En general es un tema de que les estamos dando de comer, ¿no? O sea, para sostener esas grandes biomasas necesitan nutrientes, eso sin duda, consumen muchos, como son mucha densidad de células, necesitan nutrientes. Y ahora lo que hay un consenso global, y eso no hay ninguna duda, es que todo está procesado, y bueno, los cuerpos de agua, incluso las zonas costeras, marinas, digamos, tienen un alto contenido de nutrientes. Entonces eso también, cuando hay una floración, puede ser sostenida durante mucho más tiempo. Las floraciones de Alexandrium affine, este que es bioluminescente, en realidad Alexandrium affine es una especie cálida que llegó hace relativamente poco a nosotros, no teníamos. La primera floración fue en el 2013, después la siguiente grande que ya ahí se estableció, digamos, fue en el 2015, a partir del 2015 tenemos todos los años. Esa especie es unas floraciones monstruosamente grandes. Por eso también su bioluminiscencia es tan intensa, porque son muchísimos millones de células. Y se sostiene por un mes la floración. O sea, eso es porque tiene muchos nutrientes, si no, no hay manera de sostener esta cantidad de aire. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Ana. Y tenemos las últimas preguntas. Dice, se han estudiado genéticamente las variedades que dan toxinas en un área u otra del mundo para saber si hay una diferencia genética entre poblaciones. ¿Entendió? Sí, ahora se está estudiando bastante con la genética, sobre todo, bueno, por eso es que están surgiendo de lo que antes se consideraba una especie cosmopolita, en realidad se está viendo que son varias especies críticas. Y en general las especies que se consideran cosmopolitas, que están en varias partes del mundo, en general están demostrándose de que no son varias especies, no es una especie, sino que son varias especies. En el tema de la toxicidad, en realidad se han hecho estudios y se han hecho estudios de laboratorio
y en ciertas condiciones, digamos, producen más o menos toxina exactamente la misma especie, y la misma cepa, digamos, ¿no? Puesta a diferentes cosas, produce diferentes toxinas, diferente concentración de toxinas, produce o no, y produce más o menos toxinas. Entonces, sí se han hecho, y a veces es la misma, en algunos casos son diferentes, pero en muchos casos es la misma, solo que está puesta al diferentes condiciones. Impecable. Otra preguntita. ¿Hay alguna forma de detectar las toxinas en los laboratorios liceales? Porque tú nombraste el test, ELISA, pero en los laboratorios no los tenemos. No, no. En realidad, que yo sepa, no, un test para liceos de toxinas, no, porque bueno, en realidad tendría que ser eso, un cromatógrafo, masa a masa es lo mejor, pero hay pocos en Uruguay, o sea que en un liceo seguro que no hay, No. y no tenemos, en Dinara no hay, o sea, se hace el ensayo porque no hay un cromatógrafo masa a masa. Bárbaro. Bueno, y la última no, que la verdad tengo, que no sé. bueno, y la última que tengo por acá es referida a la pandemia. Si se ha observado algún efecto en las floraciones, dado los cambios que han surgido debido a las cuarentenas, ¿no? Un efecto que es en las floraciones, En las no. floraciones. Por ahora sigue todo igual. De hecho, tuvimos esa floración ahora de Nutiluca, que es clásica. Nutiluca es un clásico de Semana Santa, o sea, siempre hace porque Nutiluca es heterótrofa, entonces va detrás de la floración de otro vino flagelado. En general es la que da terminación a las floraciones de otros vinos flagelados. Noctiluca es la que se come, digamos, al que está haciendo floración. Y en Uruguay es clásico que tengamos floración de algún vino flagelado en otoño, cuando comienzan las descargas del Río de la Plata. Eso trae nutrientes, digamos, las lluvias con la descarga traen nutrientes, y además generan estabilidad de la columna de agua, o sea, la estratifican, ¿no? Entonces son ambientes que favorecen a los vinos flagelados. Los vinos flagelados y las cianobacterias se ven favorecidas por aguas quietas, calmas, estratificadas, digamos, ¿no? Entonces, la descarga de agua dulce en general lo que produce es eso, que quede como separada en capas y mucho más calma el agua encima. Y bueno, entonces otoño es un momento clásico de floraciones, en realidad abril, digamos, es un mes bastante típico de tenemos floraciones, y después viene enseguida Noctiluca. Entonces, Semana Santa ha pasado muchas veces que la gente se alarme porque está la mancha naranja, y este año pasó eso, no sé, no ha habido nada raro durante la pandemia. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias, Ana. Por ahora no tenemos más preguntas. Un placer haberte escuchado, muy productiva la charla. Y agradecemos también a todos los participantes por siempre apoyar a la PB en estas iniciativas. Yo tenía una sugerencia para hacer, no sé, perdonen que no la escribí, porque se me ocurre que a medida que uno va ahora procesando toda esta información que Ana nos ha dado, que es tan útil y que cada uno de nosotros podemos pensar en volcar a nuestras clases, se me ocurre que pueden surgir nuevas preguntas o nuevas interrogantes que no surgieron en este momento. Entonces quisiera pedirle permiso a Ana como para recabar, ¿no? Que se pudiera centralizar esas nuevas consultas de manera de podérselas acercar a Ana y quizá tener alguna aclaración. No sé si es muy Sí, sí, atrevido. claro. No, por supuesto, sí. Bueno, por eso ahí yo puse mi correo, en Sí, realidad, bien. estoy a las órdenes para lo que surja, digamos, cualquier consulta en lo que pueda ayudar, a las órdenes. Perfecto, bárbaro, muchas gracias. Bueno, Bueno, entonces, Ana, muchísimas gracias por tu disposición, por tu generosidad de tus conocimientos. Y bueno, nada, quedamos en contacto y saludo a todos. Muchas gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, y bueno, a las órdenes, en lo que pueda, acá estoy.
Gracias. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Si algún compañero de los que participó necesitase alguna constancia de esta participación, lo puede mandar y solicitar por correo a la APB y le enviamos un certificado digital. ¿Ah? Eso lo conversamos. Perfecto. Gracias a todos por participar y bueno, los esperamos en próximas actividades a través de esta modalidad que por suerte esta herramienta nos permite estar más cerca. Hay mucha gente del interior y bueno, está muy interesante. Más allá de la temática, lo bueno de encontrarnos está muy interesante. Y bueno, son las cosas buenas que tiene esta nueva situación, ¿no? Las cosas que aprendizajes que sacaremos de esto, de nuevas vivencias y nuevas formas de trabajo y comunicación. Un gusto, la verdad, ¿eh? Igual, Alicia, un beso. Gracias. Bueno, chao. Muchas gracias. Chao, chao, Chao a chao, todas. chao. Gracias. Chao. Chao, 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 chao. Chao.